En esta ocasión voy a hablar del neoliberalismo y el consenso de Washington. El consenso de Washington, que es un término que le da John Williamson en 1989, prácticamente a la estabilización y ajuste de economías de las cuales determinadas instituciones tenían sede en Washington. Es por eso que se le dio el nombre de consenso de Washington. Mayormente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las reservas federales de los Estados Unidos y el gobierno del mismo. Este consenso de Washington prácticamente era un nuevo régimen de normas políticas económicas con corte neoliberal. ¿A qué nos referimos con el corte neoliberal? El neoliberalismo es prácticamente el resurgimiento de políticas e ideas económicas con una visión capitalista. La visión capitalista es la que nos gobierna económicamente hasta el día de hoy. El capitalismo o el neoliberalismo fue un resurgimiento de ideas liberales o del liberalismo clásico que teníamos entre 1970 y 1980. El liberalismo clásico era prácticamente defensor de los derechos individuales. Sin embargo, al llegar el neoliberalismo, nuevo neoliberalismo, es ahora el capitalismo el que va a gobernar. ¿Cuáles eran los puntos que quería tocar el consenso de Washington? La reducción de la tasa de beneficio en los países del norte tras la crisis económica que tuvo en los 70 y la salida de los impuestos por el Fondo Financiero Internacional y Banco Mundial hacia los países del sur por la deuda externa que tuvieron también. Prácticamente las políticas económicas que el gobierno quería implementar con el consenso de Washington era la privatización de las empresas que anteriormente eran públicas, ahora pasaron a ser empresas privadas, gracias al consenso de Washington o al proceso neoliberalista, al igual que la desregularización de mercados laborales internos, la minimización de condición de entrada de inversión extranjera directa. Prácticamente estos puntos políticos beneficiaban solamente al gobierno, al Banco Mundial, al Fondo Financiero Internacional, etc. Los países del norte y del sur querían retenerse ante este consenso por un miedo a un colapso en el Fondo Financiero Internacional. Sin embargo, por los problemas en los que se veían afectados, tuvieron que acceder a este nuevo neoliberalismo o a este nuevo consenso. Este consenso de Washington, que es un consenso o un tratado que se sigue siguiendo por muchos países en la actualidad, prácticamente es una política económica en la que muchos países se basan para hacer girar su economía. Sabemos que Estados Unidos es una gran potencia, por lo cual muchos países siguen esta norma, régimen o política económica. El capitalismo es algo que hasta el día de hoy nos sigue gobernando o seguimos como nuestra base económica. Las desventajas que hubieron tras el consenso de Washington fueron más notorias o son más notorias que las ventajas. Países que no siguen este consenso han tenido mejores resultados económicos que los que sí lo han seguido. Los países que no lo han seguido, un ejemplo de ellos son China y Japón. Sabemos que estos tienen una mejor vialidad económica que otros países que sí la están siguiendo. Las ventajas prácticamente son muy pocas, como la implementación de proyectos integrales de inversión regional y municipal sostenibles y de mejor cobertura, fortalecer la gestión en las zonas rurales, quizá al industrializar o capitalizar. Sin embargo, las desventajas son mayores, como la corrupción entre el gobierno y las grandes empresas. Ustedes saben que son tratos que hacen entre ellos y que solamente los benefician a ellos. Y al privatizar las empresas que antes eran públicas, hay menor acceso para las personas que necesitaban tanto educación, salud, etc. Es por eso que el modelo neoliberal o el consenso de Washington ayuda solamente a las grandes empresas y a que esté todo en un giro neoliberal, aunque tuvo que ser así para ayudar a ciertos países en determinado tiempo. Sin embargo, aunque tiene beneficios que son escasos, ha traído más desventajas y solamente ventajas para las mayores empresas o bueno, para las grandes empresas, para el gobierno, para los fondos mundiales como el Banco Mundial o el Fondo Financiero Internacional. Y es prácticamente de lo que consta el consenso de Washington
y el neoliberalismo, quitando al liberalismo clásico y pasar a un nuevo capitalismo, a un nuevo neoliberalismo. Esto en 1989, con el que seguimos hasta la actualidad.